En este momento es presidente de CEPES, que ya nos va a comentar un poco el trabajo que tienen desde la organización. Y después tenemos un par de temas más a tratar que en torno a esta situación social que estamos viviendo son bastante interesantes de trabajar. Buenos días, Juan Domingo, muchas gracias por el tiempo. Hola, buenos días, Ana Lucía. Como siempre, un gusto estar en el programa. Muchas gracias. Comentarnos un poco como para comenzar a hablar la tarea que tienen desde CEPES y de qué se trata esta organización, que ya en su momento lo hablamos, pero como para volver a tratar el tema. Bueno, CEPES es una asociación civil sin fines de lucro que sus siglas representan Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, que trabajamos principalmente y nuestra ubicación, digamos, está en el municipio de Goya, ¿no es cierto? Así que venimos desarrollando junto a un grupo de personas, trabajando en el estudio de lo que es toda la coyuntura de nuestro municipio, de nuestra comunidad, eh, a través de la elaboración de ideas, de generación de proyectos, articulación con otras instituciones, es decir, un trabajo desde una ONG trabajando con el aporte hacia la ciudadanía, digamos, ¿no? Sí. Así que en el marco de un compromiso social que ya lo venimos planteando hace muchísimo tiempo, somos un grupo de personas que, bueno, venimos desarrollando acciones, como te decía, y bueno, este año ha sido un año atípico que no nos ha permitido desarrollarnos de la mejor manera, como creo le pasó a toda la sociedad, ¿no es cierto? Sí, sin dudas. Más allá de Pero eso, nos podrías comentar, perdón que te interrumpa, pero un poco las sí, actividades que tienen desde la organización, las últimas que llevaron a cabo. sí, nosotros como ejes principales tenemos, ya te decía, un abanico muy amplio de estudios, ¿no es cierto? Venimos trabajando con la Fundación Alameda, que es Sí. una fundación muy importante a nivel nacional, que trabaja ya desde el 2001, después de la que en esos días de diciembre del 2001 se crea la Fundación Alameda en Buenos Aires y empezó a trabajar con básicamente talleres clandestinos, empezar a generar recuperación de fábricas y trabajar en función también del trabajo esclavo que existía ya fuertemente en esa época, digamos, ¿no? Recordemos que veníamos de la destrucción de la industria nacional y bueno, todo lo que era en ese momento los talleres clandestinos tenían mucha injerencia en todo el territorio, principalmente de Buenos Aires, pero que lógicamente se fue extendiendo en todo el país. Así que bueno, este año tuvimos un trabajo articulado con la Fundación Alameda, que fue la de hacer denuncias de trabajo infantil esclavo, precisamente en nuestro municipio, donde habíamos detectado la posible este tipo de situaciones en nuestra ciudad y hemos hecho junto a la Fundación Alameda, quien ha generado el vínculo y el nexo para con la Protex, que es una fiscalía especializada, digamos, en temas de trata de personas y que se han hecho las denuncias correspondientes, que junto a Bellavista, Goya, y creo que, si no me recuerdo, la zona de Corrientes Capital también habían hecho denuncias, así que bueno, en ese sentido, con un compromiso también en lo que tiene que ver con una realidad que potenció la cuarentena, la pandemia, digamos, ¿no? Que fue el trabajo infantil. Claro. Eh, hemos dado el trabajo infantil, una explotación infantil que básicamente, de acuerdo a unas investigaciones que hemos realizado, tenían que ver con posibles redes de trata, digamos, ¿no? De trabajo infantil. Así que bueno, en eso hemos estado trabajando. Estoy tratando de ser lo más cuidadoso posible, digamos, Sí. ¿no? Para abordar el tema, pero hemos realizado porque hemos obtenido información y hemos estado trabajando en esa temática que la verdad que es muy fuerte, la verdad que se ha potenciado, como te decía recién, en esta pandemia donde grupos de personas ponían en estado de esclavitud a niños para trabajar, digamos, ¿no? en
la comercialización de productos. Claro, para volver a tratar un poco el tema, para que siga el hilo nuestra audiencia, estamos hablando de la organización Alameda, que uno busca en internet, que por ahí es el primer recurso que tiene, y figura como que se trabaja sobre la trata de personas, el trabajo esclavo, explotación infantil, prostitución y narcotráfico. Y lo que nos está comentando un poco Juan Domingo es el trabajo que están haciendo desde esta organización en nuestro municipio. Teniendo en cuenta el panorama, no puedo dejar de preguntar realmente, intuyo que este trabajo infantil, esta explotación infantil, también tiene que ver mucho, o corregime si me equivoco, con el tema de la presencialidad a clases, volviendo un poco al tema que nosotros lo trabajamos mucho desde el programa realmente, últimamente está siendo un tema bastante polémico a nivel nación. ¿Nos podrías contar tu punto de vista respecto a este sistema que claramente fue lo mejor que se pudo hacer para que el chico y el docente sigan teniendo esta conexión académica sin dudas, pero ¿qué punto de vista tiene usted respecto a esto, a la no presencialidad de clases en este momento? Sí, hay dos líneas. Se fue un poco, pero creo logré escuchar lo más importante de tu pregunta. Sí. Hay dos ejes, me parece, ¿no? Nosotros analizamos dos ejes. Nosotros hemos estado con la Secretaría de la Niñez reunidos bajo esta misma modalidad. Hemos planteado también, ¿no es cierto?, este tipo de esta información, y hemos trabajado, también venimos trabajando con la Secretaría de la Niñez de la Nación. Y hay dos ejes, ¿no? Uno que tiene que ver exclusivamente con esto que me preguntas, que tiene que ver con la inactividad escolar, ¿no es cierto?, que hubo este año, y que por ahí familias, ¿no es cierto?, con la imposibilidad de generar recursos, utilizaban a todos los miembros de su familia, incluyendo niños, para el trabajo, digamos, para subsistir. Ese va por un carril, ¿no es cierto?, y que es una problemática también existente. Pero lo que nosotros hemos hecho hincapié en este tiempo es en la existencia de redes, ¿no es cierto?, organizaciones que seleccionaban niños, o creemos seleccionarían niños para la explotación laboral, ¿no es cierto? Ajá. Una red que distribuía y comercializaba productos en diferentes puntos de la provincia, en esta zona en particular, y que utilizaban a menores para la comercialización de estos productos. Eso es lo que nos preocupó, eso es lo que nos llevó a investigar, a trabajar con la Alameda. Hemos también estado reunidos con la jueza federal aquí de Goya, del juzgado federal de Goya, transmitiéndole el trabajo que habíamos realizado e informándole de las acciones legales que se habían llevado adelante, y la jueza con total predisposición con respecto a los temas, ¿no?, las puertas del juzgado para poder avanzar en conjunto en un trabajo que requiere, como ella misma nos decía, un trabajo en red de organizaciones, de personas, de instituciones y demás, porque justamente de esa manera se llega a mejores objetivos, ¿no es cierto?, nos explicaba en materia de investigación. Sí. Así que bueno, en ese sentido se han dado circunstancias atípicas, ¿no es cierto?, como bien planteada, esto de la no presencialidad de la escolar, llevó a muchas familias a que por subsistir pongan a sus hijos a ayudar, digamos, ¿no? Pero hay una cuestión más importante y más compleja, digamos, ¿no?, que tiene que ver con esto, ¿no?, con la organización delictiva ya de grupos de personas que captaban chicos para generar acciones comerciales, digamos, ilegales. Claro, en torno, bueno, a todo esto, al trabajo que llevan desde ambas organizaciones, un poco la trayectoria que tiene usted también en el trabajo con la sociedad, me gustaría mucho que nos dé un análisis, si le parece, respecto al año que viene en torno a toda esta situación social que se está viviendo, tanto económica como política en el país, y sin duda relacionada a la educación. Un poco sí, un panorama general de lo que espera usted del año que viene,
fuera de toda la situación epidemiológica claramente, porque si va a haber vacuna o no es algo que realmente nosotros no lo podemos saber, pero en el mejor de los escenarios, dentro del primer trimestre del año que viene, se entiende que va a empezar este sistema de vacunación. Respecto a lo social, y sin dudas en conjunto con lo económico, ¿qué panorama ve? Bueno, nosotros creo que debemos trabajar, como bien vos decís, en las cuestiones a las cuales uno puede llegar a tener alcance e injerencia, ¿no es cierto? Sí. Las cuestiones macro que tienen que ver con una pandemia que es mundial, la elaboración de una vacuna, además son cuestiones, como bien decís, que escapan a nuestras posibilidades. Nosotros venimos trabajando, y dentro de muy poco lo vamos a tener terminado, en un plan, en un programa de movilidad urbana sostenible, que en su momento, en el año 2019, ya pude hacer una presentación de un proyecto en el Consejo Deliberante que planteaba la creación de esta área, ¿no es cierto? En ese momento, por eso hice la salvedad de sostenible. En ese momento, nosotros desde nuestro grupo de trabajo pensábamos en la importancia exclusivamente del medio ambiente y de las cuestiones que rodeaban a una movilidad urbana sustentable como herramienta del Estado municipal para generar políticas públicas que tiendan a justamente mejorar la movilidad de las personas, ¿no es cierto? Nosotros lo planteamos desde el punto de vista ambiental, el uso de la bicicleta, generar espacios para que los peatones sean más protagonistas en una ciudad inclusiva, generar espacios que tengan que ver con que las personas puedan utilizar un transporte público más eficiente, es decir, vinculadas exclusivamente al medio ambiente, digamos, ¿no? Pasó el tiempo y hoy con esta nueva realidad que vivimos, esta idea tomó mucha más forma, digamos. Pudimos cerrar el círculo de una manera mucho más concreta y que tiene que ver con justamente la nueva etapa que nos va a tocar vivir y que justamente apunta a que ciudades importantes del mundo y de la Argentina ya vienen trabajando en la idea de que la bicicleta debe ser un medio de movilidad fundamental en esta etapa de pandemia, digamos, ¿no? Por el distanciamiento social, por justamente también enlazado con lo ambiental, enlazado con la salud y demás, pero así también generar infraestructura para que ciudades como las nuestras, que en este último tiempo ha vuelto a haber un auge muy importante en la utilización de este medio de transporte como es la bicicleta, pero generar infraestructura. Y para eso se debe diseñar un plan de recorridos que unan la ciudad con el norte, con el sur, el este con el oeste. Nosotros venimos trabajando en ese sentido. Sí. Dentro de muy poco tiempo vamos a presentar ya ante la sociedad nuestra idea, nuestro proyecto que tiene que ver con una conectividad norte a sur, este a oeste, sin interferir y sin coincidir con el recorrido del colectivo, del transporte urbano, claro, de pasajeros. Por un lado, contribuyendo a lo ambiental, como lo habíamos planteado en el 2019, pero también hoy día ya con esta idea de que ciudades, como te decía, muy importantes, vienen implementando en materia de distanciamiento social, digamos, ¿no? Claro. Eso es por un lado. Y por el otro, también hacer eje, nosotros venimos planteando hace mucho tiempo el eje en las personas, que también no son ideas exclusivas que salieron de CEPES ni nada por el estilo, pero sí nosotros lo que queremos hacer es adaptar las ideas que existen en otros países, en otras ciudades de Latinoamérica, de Argentina y demás, a nuestra ciudad, y que creemos que es posible por las características de hoy, que tiene que ver con en otras décadas, digamos, pasadas, la importancia estaba en los medios de movilidad más pesados, digamos, móvil, el colectivo, el camión, inclusive la motocicleta, digamos, ¿no? Entonces las infraestructuras se daban en función de eso, se generaban infraestructura en función de que el colectivo, el auto o el camión tengan
mayor posibilidades de movilización, digamos, ¿no? Nosotros lo que planteamos es un cambio de paradigma en ese sentido y darle más espacio y más posibilidades al peatón. ¿Qué significa esto? Que la infraestructura cambie la mirada y la visión a la hora de planificar una ciudad y pensemos en los seres humanos, digamos, que caminan, que transitan por la ciudad, estimular justamente este tipo de movilidades más sustentables y sostenibles. Y hago hincapié en esto porque lo sustentable es exclusivamente relacionado a lo ambiental, y lo sostenible tiene una mirada más abarcativa que tiene que ver con lo ambiental, pero así también con lo económico, con lo social, con lo cultural, digamos, ¿no? Claro. Nosotros hoy vemos que, por ejemplo, comercios de nuestra ciudad tienen colas para ingresar justamente por las medidas de protocolo. Y muchas veces las veredas están diseñadas de manera muy angosta, donde la circulación de los peatones que van por diferentes calles hace que se encuentren con esas situaciones de cola, por ejemplo, y no existan espacios en las veredas para que el peatón justamente sea el centro de la escena y se respete el distanciamiento social, ¿no? Esto por un lado, digamos, ¿no? Contribuyendo y generando un escenario propicio para la actividad comercial, así también para bares, restaurantes, ¿no es cierto?, que han visto una disminución en el interior de sus comercios de aproximadamente, de acuerdo a las medidas protocolares, de hasta un 50% de disminución de su capacidad, ¿no es cierto?, que tenían. Entonces, en la generación de mejores veredas, de más peatonalización, no con esto estamos sugiriendo que sean peatonales en nuestra ciudad, que sería una situación ideal, pero sí peatonalizar, semi-peatonalizar, digamos, calles, para que, por ejemplo, bares, restaurantes, en este caso, esa capacidad que tenían de un 100% que las personas pueden compartir, respetando las medidas y protocolos que se desarrollan y que podamos contribuir a la reactivación de la actividad comercial, en este caso, digamos, que es la actividad preponderante y que más trabajo da en nuestra ciudad. Claro, ir amoldando también un poco las realidades que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan ¿Cómo? Domingo. Le decía que un poco ir amoldando a las realidades que estamos afrontando el día de hoy. Exacto, esa es la idea, esa es la propuesta que vamos a tener. La estamos terminando en estos días y la vamos a presentar vía redes sociales, a través de instituciones. Vamos a proponer reunirnos con diferentes instituciones para explicar este plan de conectividad, este plan de infraestructura de movilidad urbana sostenible, sí, que nos parece que va a ser muy importante para los tiempos que vienen. Nos tenemos que preparar para los tiempos que vienen y que la verdad que va a requerir de mucha idea y no muchos recursos. Sí. Con pocos recursos se puede hacer mucho y se puede tener una mirada mucho más amplia de lo que va a dejar las pandemias, digamos. Claro, sin dudas. Una realidad que nos vamos a tener que ir acostumbrando, como siempre decimos. Muchísimas gracias, Juan Domingo, por el tiempo, más que nada por la dedicación a cada uno de los temas, y bueno, esperemos seguir en comunicación para seguir el hilo de todos estos nuevos proyectos que seguramente van a ser tan importantes en nuestro municipio. Bueno, muchas gracias, Ana Lucía, como siempre, un gusto a todas que estén en el programa. Muchísimas gracias. Ahí estábamos entonces en comunicación con Juan Domingo González, presidente de CEPES. Está trabajando articuladamente también con una organización llamada Alameda, que trabaja un poco con temas muy sensibles de nuestra sociedad, que nos comentaba. Si se perdió algún momento de la entrevista, lo invito a escucharla en nuestro canal de YouTube, Canal 10. Tiene el acceso directo a nuestro portal identidadcorrentina.com.ar. También nos comentaba un poco proyectos que seguramente sean muy importantes en nuestro municipio, teniendo en cuenta que nos tenemos que adecuar a las circunstancias. Tenemos para rato de protocolos, de